Compañeros, en esta instancia vamos a explicar la tarea de la NTP 934. Para explicarla, tengo que explicar la NTP 934. Vamos a leer igual la consigna de la tarea primero. Dice, ustedes eligieron un eligieron un producto químico. ¿Podría darle el sentido así? Perdón. Gracias. Bien ahí, bien hablado. Ustedes eligieron un producto químico, ¿tá? Para trabajar en el foro. Bueno, con ese producto químico, si se les complica, elijan a otro, pero bueno, ya que lo eligieron y leyeron el contenido de la hoja de seguridad, me pareció mejor que use el mismo. En el foro de lectura de hoja de seguridad, que todavía no le puse la nota. Bien. Con ese producto químico, tienen que elegir una empresa donde se manipule ese producto químico haciendo una breve descripción de la me pone. La empresa, fulano de tal, que fabrica zapatos, por decir algo, usa cemento de contacto para desarrollar la tarea. Bueno, entonces, con ese producto químico, tienen que identificar las frases R, S, O, H o P. No se mezclan. O es R y S o es H o P. No pueden ser. Las cuatro. Lo que hablaban las compañeras hoy. Claro, unas pasaron a ser las otras. Exactamente. Creo que más H o P es en inglés, R y S en español. ¿Pero las dos son válidas? Sí. Es que R y S está un poquito soleta, pero sigue siendo válido. Ahora yo igual se lo voy a explicar un poco. Y vamos a buscar una hoja de seguridad que tenga. Pero eso es porque hay todavía una pista aquí. Claro. Exactamente. Bien. Lo que sí es requisito, que lo pongo entre paréntesis, para hacer la NTP 934, tiene que tener frases de ese tipo, si no, no pueden hacer el trabajo. Por lo tanto, si eligieron un producto químico y su hoja de seguridad no tiene frases RS, HOP, bueno, entonces, o buscan otro producto químico o buscan otra ficha, no sé, vean ahí cómo solucionarlo, si no, no van a poder. Profe, sí. Para ya pasar o esto señala. Pero este trabajo es. A ver, yo estoy filmando el Zoom para que los compañeros entiendan la consigna. Mi idea ahora es enseñarle la NTP 934 y ustedes lo entregan después de esto. Después tipo el proyecto. Claro, después tiene un trabajo práctico que. No. Bien. Primero cogen la empresa. Segundo, identifican el producto, las frases. Tercero, debe detallar de qué manera se manipula el producto, en qué etapa del proceso, cómo se almacena y cómo es el proceso de trasvase de ese producto. Eso no. Un segundo. ¿Dónde quedó en esta computadora? Muy en el costado. Claro, está. Cuando lo veas aparece la tele ahí. Pues, bueno, lo he leído acá. Bien. Identificado las tres formas de manipulación de la QP, es decir, ustedes sí o sí tienen que disponer de esas tres tareas en la empresa donde eligieron. Si no, no pueden hacer el ejercicio. Yo antiguamente pedía que hagan una evaluación de riesgo en cada una de las tres etapas. Pero cuando vamos a leer la lista de chequeo de la 934, nos dimos cuenta que está pensada como para evaluar a toda la empresa globalmente con respecto a ese producto químico. O sea, si quisiera poner un ejercicio más grande, capaz que lo correcto sería con más de un producto químico, pero no con muchas más tareas. No sé si me expliqué. Entonces, vamos a hacerlo más cortito como lo hacíamos antes. Entonces, bueno, con esas tres tareas, ahí aplicamos la 934. Ahora explicamos para tener plazo hasta el. Nota, se deberá simular el nivel de peligrosidad objetiva, ¿tá? Y el nivel de exposición. Ustedes, para hacer la evaluación de riesgo, tienen que poner. Bueno, simular es una mejor opción. Porque inventar suena. Pero sí, en definitiva es eso. Eso queda claro, ¿no? A no ser que lo quieran hacer verdadero, ir a una empresa, ¿no? Hacerlo todo. No, digo, está bueno.
Está bueno, a mí si lo quieren hacer así. Yo por este caso no se lo voy a pedir porque sé que a ustedes les da mucho trabajo eso, pero bueno, si lo pueden hacer, buenísimo. Y el nivel de peligrosidad objetiva también. Ahora lo vamos a ver qué es eso. La evaluación se realizará analizando la etapa entera, no puesto por puesto de trabajo. ¿Tá? Si hay 5 personas haciendo lo mismo, ustedes evalúan los 5 puestos en general, no es trabajador 1, tanto, trabajador 2, tanto. Porque si no va a quedar muy confuso y bueno, con esa situación ustedes tienen que analizarla y bueno, si hay uno que trabaja horrible y los 4 trabajan más o menos bien, la situación es horrible, ¿entienden? Eso es lo que tienen que entender. Bien, el plazo es el 14 de septiembre, es decir, tienen tiempo, pero bueno, igual no se descansen, porque tal, le puede llevar un poco de trabajo. ¿4 de septiembre? 14. No, el 4 de septiembre no falta nada. Lo que pasa es que lo tengo Bien, ahora vamos a una duda de esto. Ahora le explico la ETP y bueno. Que la misma está. Bien, seguimos. Bueno, acá la NTP 934 fue actualizada en el año 2012, justamente por eso, porque antes usaba la frase solamente R y S, y a partir de ese año se le agregaron estos tipos de frases, lo cual es muy importante para el desarrollo de la tarea. No voy a leerle tal cual esto porque es la historia, es toda la historia de la NTP, cómo fue construida, lo dejo para ustedes que lo lean tranquilo en su casa. No digo que no sirva, sino que no aporta a los efectos del ejercicio. ¿Tá? Acá, por ejemplo, acá habla del Real Decreto, normativa de otro país que no vale la pena, pero bueno, habla en definitiva de cómo fue construida todo este método. Dice, 2. La metodología simplificada de evaluación de riesgo de accidente por agentes químicos peligrosos. Repito, esto es una evaluación de riesgo químico de seguridad. Por ejemplo, acá no se considera la inhalación. Eso es otro método. No le sirve esto. Es otra cosa. Por inhalación tienen el método Koch y hay otros métodos más que podrían buscarlo. Sí, hay varios más. Bueno, también. La metodología de evaluación de riesgo de accidente químico que seguidamente se expone es una propuesta encaminada a facilitar a las empresas con presencia de AQP, sea o no industria química, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, la tarea de identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a la utilización de los citados productos a fin de poder realizar una correcta y objetiva planificación preventiva a partir de los resultados obtenidos con su aplicación. Esta metodología se centra en el daño esperado, fue lo que hablamos hoy. Lo más por ejemplo, un producto químico específico, capaz que vos sos alérgica y a vos te hace pelota, capaz que al otro no, pero bueno, lo que se utiliza es el daño esperado. ¿Tá? Justo a vos te agarró que sos alérgica, bueno, no es lo más probable que suceda. Entonces, jugamos con la probabilidad. E incorpora y desarrolla la experiencia de aplicación de metodologías simplificadas basadas en la estimación de la probabilidad de materialización de la situación de peligro que se analiza. La frecuencia, recuerden, ¿no? La matriz de siempre es... Acá ponen los muchachos que no lo están viendo esto, pero no. Es simplemente lo que voy a hacer ahora es la matriz de evaluación de riesgos de casi todos los métodos generales. Es riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Ese es el esquema básico que se utiliza para casi todas las evaluaciones de riesgo. En base a eso, nosotros, la consecuencia sería el daño esperable. Ahora, la probabilidad. ¿Cómo hallamos la probabilidad en la manipulación, almacenamiento y transporte de productos químicos?
No te lo dice la NTP. Por eso sí, lo pregunto como para que juntos podamos ir viéndolo. Entonces, en base a eso, la NTP me hace un planteo. Está acá, ahí habla que usa la norma FINE como base, la 330, otras normas UNE ISO. La metodología que se propone va a permitir categorizar la magnitud de los riesgos existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se parte de la identificación de las deficiencias. Solo tengo que identificar qué deficiencias tiene la empresa que escogí. ¿Y dónde me quedé? Bien. Identificación de deficiencias existentes en las situaciones, equipos, procesos, tareas, etcétera, con AQP. Tales deficiencias o incumplimientos se relacionan con las frases R o H asignadas a los distintos AQP, ¿no? Que intervienen obteniendo de este modo el nivel de peligrosidad objetiva de la situación. Entonces tenemos acá la diferencia que agrega la nota técnica es, yo tengo que hallar un nivel de riesgo, ¿verdad? Ese nivel de riesgo es NPO, que significa nivel de peligrosidad objetiva, por nivel de exposición, por nivel de consecuencia. Entonces, básicamente el orden de aporte de la NTP me permite hallar el NPO. El NE, a los efectos del ejercicio, lo van a inventar 1, 2, 3 o 4. Son las 4 opciones que tienen. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Todo depende de cuán a menudo se haga el trabajo. Y después las consecuencias. ¿Y eso es por cada cosa? No, porque fue lo que puse hoy al principio. Por la tarea en general. Sí. ¿Te acuerdas que lo había puesto en la consigna? Bien. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver si puedo adelantar un poco más. Por ejemplo, acá tienen algunas. El cuestionario está pensado para que, o estructurado en 5 bloques. Tiene por un lado la identificación de AQP, etiquetado, señalización, almacenamiento y envasado, utilización, proceso de agentes químicos y organización de la prevención en el uso de agentes químicos. Y después tenemos el tema del uso de EPI o PP. En base a ese cuestionario, yo lo voy pasando rápido para... ¿qué pasó? Ahí, Carlos. No. Seguimos. Y acá tenemos el primer paso para hallar el NPO, que es hacer esta lista de chequeo. No voy a leerlo todo, vamos a pasar rápido, pero dice, bueno, elegí un producto. Primera pregunta, ¿se almacena, usan, producen AQP, ya sean materias primas, productos intermedios, subproductos, productos acabados, residuos, productos de limpieza? ¿Sí o no? Bueno, porque sí, si no tiene gracia, ¿no? Si no, no pueden avanzar. Bueno. Sobre identificación de agentes químicos. ¿Están identificados e inventariados los AQP presentes durante el trabajo? Sea esta presencia con carácter ordinario o con carácter ocasional. Si ponen que no, ya el NPO le va a dar muy deficiente. ¿Tá? Ahora vemos después, hay una tabla, porque si te da un muy deficiente, es un juego de palabras que hasta te entrever un poquito, pero después le van a agarrar la mano. ¿Tá? ¿Cuántos muy deficientes precisás para que finalmente sea muy eficiente el producto, el NPO? Bueno, acá habla de muchas cosas, ¿no? La señalización, si las tuberías tienen el sentido de los fluidos, eso también, no sé si lo mencionaron ahí los compañeros. Vieron que acá dice muy deficiente, muy deficiente, muy deficiente, y acá aparece un texto que dice ir a la tabla I2 o I3. Esta es la tabla I1. ¿Ah? Ustedes se preguntarán cuáles son la tabla I1 o I13. Bueno, ahí, una vez identificadas las frases, va para esas tablas. Y ahora bueno.
Esta es la tabla I1. ¿Tá? Por ejemplo, si ese producto, ese punto que estaba evaluando, era el frase R1, R6, R7, o tenía si estaba categorizado acá, es muy deficiente. Si estaba categorizado en este sector, es deficiente, o si estaba categorizado en este sector, sería mejorable. ¿Cómo vamos? ¿Está ahí bien? ¿No? Sí. Pues vuelvo para atrás, a ver. Bueno, va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta. Vamos de vuelta. No soy bueno explicando a veces. A ver, por ejemplo, vamos con este punto, el punto 5, ¿no? Dice, en tuberías que contengan AQP se han pegado, fijado o pintado etiquetas de... Pero una lista de chequeo sabemos que es una lista que estamos verificando ese producto, si no aplica, está. En este caso, si a vos pones que sí, está todo bien, vamos arriba, no pasa nada. Ahora, el problema es si te dice no. Si te dice que no. Si te dice que no, no te dice acá si es muy mejorable, deficiente o muy deficiente. ¿Se entiende? Tenés que... Dependemos de la otra tablita. Depende de la otra tabla en base a su frase. Entonces yo tengo que bajar. Por ejemplo, obviamente, si me digo que no, voy a la tabla I2. Bueno, a la tabla I2. Entonces tengo la cuestión 5. Ah, mira, que te hace poner. Acá te pone el número de la pregunta. En este 5 es la de la tubería que le dimos recién. Entonces, si nuestro producto que escogimos tiene el R1, es muy eficiente. Si tiene yo qué sé, la R10, es deficiente. Y si tiene la, no sé, R37, es mejorable. Entonces yo voy otra vez a la tablita y acá le pongo. Acá si quieren. Digo, yo les recomiendo que esta tabla la hagan editable. Le va a quedar mucho más cómodo. Sería como su trabajo, digamos. Es más, yo no sé si esto lo puede pasar a Word. Si así todo, más fácil todavía. Capaz que este documento lo puede pasar a Word. Y es más fácil todavía. Pero bueno, yo no le quiero más pistas porque si no tiene gracia. Bien. Y eso está en la ficha, ¿no? La NTP. Esta información es de la NTP. Eso. Lo de las frases, tienen que buscar una hoja que tenga... Pero si tiene esa frase, lo veo en la ficha. Claro, sí, la ficha de seguridad. Eso. Ahora vemos un ejemplo de una ficha de seguridad. No un ejemplo de hacerlo porque si no, no vamos más. Pero sí una hoja de seguridad que tenga frases. Bueno, ahí seguimos. Acá tienen sobre la organización de la prevención. Espera, acá teníamos, ¿no? Almacenamiento. Primera identificación. Después almacenamiento. Después sobre la utilización en el proceso. Que esto es lo más dinámico, ¿no? Esto es lo que más del día a día, ¿no? El tema de PP ahí es fundamental. La organización de la prevención, por ejemplo, no sé, acá tienen varias, ¿no? Que dice ir a la tabla I2 o I3. Se exige utilización de trabajo para realizar las operaciones con riesgo en recipientes, equipos e instalaciones que contienen o han contenido AQP. Está bueno, ahí tiene que ver eso, ¿no? Tiene que verlo. Yo sé que también la NPO, ustedes van a simular una situación en la empresa. Si lo quieren justificar, bárbaro. Si quieren poner otra columna que diga en la empresa tal, no sé, quieren demostrarlo con fotos, eso lo pueden hacer. Le dejo ahí de criterio. Usen fotos, la foto hoy es lo mejor para demostrar. Busquen fotos en internet y la meten. ¿Qué les cuesta? Nada. Ponen una botellita sin etiqueta. Ya está. Y queda mucho mejor. Bien. Si el producto químico escogido no tiene frases R, tiene frases H, van a esta. Por ejemplo, el producto 5, que habíamos leído hoy, la de las tuberías, es exactamente lo mismo. Pero en H. En H, es exactamente lo mismo. Bueno, la iba llenando la tabla esta, que es la protagonista de todo, ¿no? Para hallar el NPO. El objetivo del trabajo es que haya el NPO. Es eso. Bien. Ahora, esta es la parte que van a tener que como que prestar más atención, acá. Que es la clasificación global, ¿no? Dice, la clasificación global
será muy deficiente si algunas de las cuestiones es calificada de muy deficiente, o bien si más del 50% de las cuestiones aplicables reciben la calificación deficiente. Es un trabalengua, pero si lo leen detenidamente lo entienden. Si más del 50% de la lista de los chequeos da deficiente, o si por lo menos uno da muy deficiente, ya se califica. Ah, ella me entendió. ¿Vieron? Ustedes tienen que tener un número global. No hagan este es un error que lo comete pila de uno, ahora me acordé que no, para explicarle que no. Ustedes no tienen que evaluar pregunta por pregunta. Ustedes en la pregunta por pregunta van a checar que la empresa cumple con eso o no. ¿O no? Ah, si no lo cumple, se guarda en el muy deficiente, deficiente, ¿cómo era? Mejorable, deficiente y muy deficiente. Se lo guardan ahí anotadito, lo ponen con amarillo, con rojo, como ustedes lo quieran, y al final de todo van a tener un NPO final. Por eso ustedes tienen que evaluar globalmente. ¿Se entiende eso? Yo sé que está cansado de eso, pero este punto es importante porque si me lo entregan mal, se lo voy a poner mal. Ya está. Que quede grabado eso. Y sí, porque siempre pasa lo mismo, que está todo cansado, dale, profe, no, y me ponen a entregar mal. Bien, la calificación global será deficiente, si no siendo muy deficiente o alguna de las cuestiones es calificada de deficiente, o bien si más del 50% de las cuestiones aplicables reciben la calificación de mejorable. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí, por ejemplo, en el primer caso, si una es muy deficiente, ya está. Marchaste. O una o más del 50%. O más del 50% deficiente. La otra, es como que estas 4 viñetas son las más importantes, así que no se la di porque está. Lo mismo la otra, después se repite, ¿no? La calificación global será mejorable, sí, no siendo muy deficiente, ni deficiente, menos del 50% de las cuestiones aplicables reciben la calificación de mejorable, la clasificación global será aceptable en los demás de los casos. ¿Va? Bien, siguiendo eso, pasamos. Tienen acá el nivel de exposición, ¿no? Que es 1, o es 2, o es 3, o 4. 1 es ocasionalmente, por acá explica que es ocasional, una vez cada tanto, véanlo. Alguna vez en su jornada laboral y con periodo de corto tiempo, para el nivel 2. Varias veces en su jornada laboral en tiempos cortos o continuamente. ¿Está? Eso lo eligen ustedes. Fundamentenlo, no sé, vean ahí cómo fundamentarlo. Y se queda con el valor 1, 2, 3, 4. Nivel de consecuencias. Claro, perdón. Con el nivel de exposición, ustedes ya tienen nivel de exposición, me falta el NPO, ¿verdad? El NPO. Qué incómodo que estoy. Ahora ahí. El NPO, si es aceptable, no se detectaron anomalías destacables, el riesgo está controlado, significa que le va a dar bien el final, porque si está todo bien, en la lista de chequeo, lo más probable es que le dé. Ahora, Lo dejamos sin número cero, que Cero no puede ser, porque si no todo te da cero. Era 1. Me dejaste pensando. Vamos a hacerlo todo y a ver si saco alguna conclusión en el final. Pero claro, cero no puede ser porque no te puede dar riesgo cero. Porque si vos tengo este producto, sea cual sea, ya un riesgo hay, capaz que es mínimo, pero un riesgo hay. Por lo tanto, cero no puede ser. Ah, lo vemos. Y sí, se le pondrá 1 o no sé. porque claro, ya está, queda así y se trata de mejorar su suficiente objetivo. Si no se sale, no va a tener Mejorable, 2. Sí, es difícil igual que te aceptable. Es como que tiene que ser todo impecable, pero bueno, puede ser. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. El conjunto de medidas preventivas existentes con respecto al riesgo permite mejoras. 6. Se han detectado factores de riesgo que precisen ser corregidos. El conjunto de medidas preventivas
existente con respecto al riesgo no garantiza un control suficiente del mismo, o muy deficiente, se han detectado factores de riesgo significativos, el conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. Si es aceptable, vemos cómo hacemos, pero nunca le va a dar aceptable, así que no se compliquen. Así que no van a ver. 2. Así que en NPO le ponen, por ejemplo, le ponen 2. En exposición le ponen 1 o 2 o 3 o 4. ¿Entienden? Sí. En NPO va o 2 o 6 o 2 o 6 o 10. En NE o 1 o 2 o 3 o 4. Y ahora vamos con las consecuencias. Me voy a trabajar yo. Consecuencias. Bueno, lo mismo. El nivel de consecuencias. ¿Por qué le puso NE? ¿Se habrán equivocado? Bueno. ¿Quién es el ¿Quién suena eso? Me parece que acá se equivocó, se equivocaron, ¿sabes? ¿Son yo? Pero, no, para mí se equivocaron acá. Este es el NC. NC. Acá va el NC. Juego de plata que se equivocaron. Sí, yo otro. ¿Y el NE qué era? Posición. Pero ahí dice NE. Para mí, acá. Se equivocó. Sí, va. ¿Y la N30 no será mejor? No, no se puede. ¿No? No. Pero es muy parecida. Es muy similar. Es muy parecida, claro. Pues yo me acuerdo todo. Ya que estamos, Celeste, estamos arriba químico. Bueno. Dejen de terminar que ya no queda nada. 10 pequeñas lesiones, 25 lesiones normalmente reversibles, 60 lesiones graves que pueden ser irreversibles, 100, 1 o varios muertos. ¿Tá? Le ponen al NC, no sé por qué acá dicen, me llama la atención. Le ponen 25, 60 o 100, ¿no? 10, 25, 60 o 100. ¿Tá? Y ahí ya tienen el nivel de riesgo calculado, ya está. Después, el NR le va a dar o entre 20 y 40, o entre 50 y 120, o entre 150 y 500, o entre 600 y 4000. ¿Está? Acá tienen un resultado determinado. El nivel de riesgo es 1, 2 o 3 o 4. ¿Va? Si a más grande el nivel de riesgo, más situación, más rápido tiene que corregirlo. 1, mejorar si es posible. 2, establecer medidas de reducción del riesgo. 3, corregir o adoptar medidas de control a corto plazo. Y 4, recuérdense que el 4 significa detener la tarea, ¿no? Recuerda que decir al empresario, parar la tarea. No es fácil. Es más, digo, no lo haga. Si lo va a hacer puede tener problemas. Por eso no es. Pare la fábrica. Claro, entonces cuidado. Yo lo he visto hacer. Puede pasar, puede pasar. Pero bueno. Yo le voy a hacer un bombero, eso y lo Ahí va. Bueno, ahí terminamos, muchachos. Lo que sí, a ver, una cosa que quiero que figure. Póngame la medida. No me hagan 2x4, 8, me llevo 2 y me da 10. No. Póngame la medida. Hagan esa tabla. Si quieren, pongan las medidas o en la misma tabla o un apartado. Ustedes que organícenlo como ustedes quieran. Pero pongan la medida. No, nada, que acá te pusieron. Esta gomita está mal. Estoy seguro. Estoy seguro que está mal. Ahí tiene que ser NC. Claro, NC, nivel de consecuencia. No sé por qué dice eso. Aparte acá dice tabla 4, determinación del nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia está abajo. Ahí. La ponete ahí al lado. Por ahí dice. No, este es NR. No, la izquierda. Ahí. Acá te pone NC, nivel de consecuencia, NPO por NPE, está perfecto. ¿Sí? Esto es como una tabla periódica, digamos. Esto por esto me da esto. ¿Y es igualito para el nivel de exposición?
Sí. Este. Mira acá dicen, también. Este. ¿Ah? ¿Dudas? No. Es claro, ¿no? Bien. Bueno, Ahora cuando vayamos a la práctica, lo di. Profe, ¿lo hacemos en un PDF o...? en un PDF, sí. Y podemos hacer así como una entrega de revisión. No, pre-entrega no, me matás. Me muevo loco. Los corrijo una sola vez. O sea, me pueden hacer consulta, obviamente. Prometo responder. Conteste, profe. Ahí voy a tener el Zoom acá. ¿En equipo también o no?